buen día, amigos. Nos encontramos el día de hoy en la Casa de la Contaduría para hablar de un tema muy interesante, de sueldos y sus complejidades. Tenemos para ello a nuestro amigo y colega, el contador Jesús Hernández Rodríguez. Querido amigo, muchas gracias, bienvenido y qué bueno que te tenemos aquí. Quiero hacerte planteamientos interesantes y muy comunes en la nómina y quisiera saber, ¿se puede deducir la nómina sin pagar cuotas obrero-patronales? Gracias, muy buenos días. Déjame comentarte que este es un punto muy importante a considerar para los patrones. Cuando hablamos de las nóminas, estamos refiriéndonos a trabajadores y en efecto, la ley del impuesto sobre la renta establece que deben estar pagadas las cuotas. Quiero hacer énfasis en ese punto. Deben estar pagadas las cuotas. Por otra parte también, para poder acreditar el subsidio para el empleo, se requiere que estén pagadas. Y por supuesto, cuando se reconoce la relación laboral, los trabajadores tienen que ser inscritos en el Seguro Social. De manera que si no se paga, no sería deducible. Así es. Sin embargo, voy a abundar respecto de los asimilados, porque si bien es cierto, denominamos genéricamente la palabra nómina, los asimilados no son trabajadores. Y si bien es cierto, puede existir una nómina que podríamos denominar particular para este tipo de casos, por regla general excluyen o se excluyen de la relación laboral. Por ello, insisto, no son trabajadores. Para estos casos específicamente podríamos decir, este no sería un requisito. De acuerdo. ¿Y qué pasa si no se presenta la informativa de subsidio para el empleo? Bien, en este caso tenemos las informativas quedan suplidas por el comprobante fiscal digital emitido a través de Internet. ¿El CFDI? El CFDI. Las autoridades fiscales han realizado una serie de modificaciones con objeto de que en los renglones específicos se vaya virtiendo la información específica. Quiero hacer una precisión a este respecto. Un problema que se presentó en el año 2017 es que los patrones no daban o no señalaban el subsidio que le correspondía al trabajador cuando no se le devuelve. Esto generó una distorsión que para el año 2018 ha sido corregido, señalando que el patrón en subsidio para el empleo devuelto señale 1 centavo. De esta manera se activa un campo en donde ya aparece el subsidio calculado, el de las tarifas, para que cuando el trabajador presente su declaración anual, este dato sea tomado en consideración por el sistema. Muy bien. ¿Y qué ocurre entonces si no se timbra la nómina? Ahí tenemos un problema que debo aclarar desde la perspectiva de Jesús Hernández. Esto es un requisito de forma. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos un señalamiento en la ley respecto de la obligación de timbrar la nómina o timbrar el CFDI en el momento en el que se realiza el pago. Sin embargo, la resolución miscelánea otorga 3 días como regla general y hasta 11 días máximo para hacer este timbrado. No obstante ello, podríamos decir que cuando un patrón excede de estos límites, ¿pone en riesgo la deducibilidad? Sí, pero como ya lo señalé, esto no es un requisito de fondo, sino un requisito de forma. De acuerdo. Y si voy a pagar una nómina por 5 días, ¿qué tarifa se debe aplicar? Es interesante considerar que la tarifa a considerar debe ser por días, es decir, la ley del impuesto sobre la renta considera tarifas por 30.4 días, pero la propia disposición señala que cuando se paguen por plazos distintos, considerando por ejemplo que la Ley Federal del Trabajo solo permite lapsos de 7 o máximo 15 días, se tenga que dividir esta tarifa y multiplicarse por los días. En el planteamiento que me formulas es 5, quiere decir entonces que se dividiría el ingreso entre 5 días, se aplicaría la tarifa por día y se multiplicaría el resultado por 5. Y esto lo tenemos solucionado con las tarifas que son publicadas en el anexo 8 de la resolución miscelánea, porque allí viene tarifa por día. Efectivamente. ¿Esa sería una posibilidad? Efectivamente. En el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta se faculta para que el Servicio de Administración Tributaria emita estas tarifas por día, por 7 días, por 15 días, por mes. Ahora, los patrones suele ocurrir que recibieron invitaciones para corregir
sus nóminas o había diferencias. ¿Cómo detecta un patrón sus errores de nómina? Bueno, hoy en día contamos con una herramienta muy importante que el SAT ha puesto ya a disposición de los patrones, el visor de nóminas. Habría que ser sumamente cuidadosos también porque debemos recordar que los ingresos percibidos por un trabajador están dentro de un ejercicio específico, es decir, desde el 1 de enero del ejercicio, vamos a considerar 2018, al 31 de diciembre del año 2018. Los renglones que cada patrón tiene que ir llenando están señalados dentro de las guías, dentro de los catálogos que emite el SAT. Es importante recordar que el patrón está obligado a hacer un ajuste anual y en el ajuste anual el patrón tendría que considerar la cantidad a favor de su trabajador o, en su caso, la cantidad a cargo. El monto lo refleja en el CFDI en un renglón específico. Podríamos decir que hay 4 renglones que son los que manifiestan que el patrón efectivamente ha realizado este ajuste anual. Entonces, ¿qué tiene que hacer hoy el patrón? Entrar al visor, comparar las cifras que el SAT le está poniendo a su disposición y con ello también comparar con sus papeles de trabajo, tomando en cuenta lo que la propia ley establece. No es deducible la nómina que no se haya pagado dentro del ejercicio. Esto es, si estoy pagando por semana o por catorcena, es posible que el plazo de pago ya haya pasado al año 2019, enero 2019. Como el caso de la nómina de la última quincena o la última semana del ejercicio. Así es, si yo no la pago el 31 de diciembre, si la pago el día 1 o el día 2, ya estoy en un ejercicio distinto. ¿Y en ese caso hay algún inconveniente? Sí, no se puede deducir porque no ha sido pagada. Y por otra parte, cuando menos no ha sido pagada dentro del ejercicio correspondiente. Y por otra parte, lo que estamos refiriendo en los CFDIs trae cuando menos 2 fechas. Una, la generación del CFDI de nómina y el otro correspondiente a la fecha en que se está pagando esa nómina. Pues creo que estos temas los vemos también muy interesantes. ¿Quisieras agregar alguna recomendación respecto de las complejidades en la nómina? Sí, me gustaría cerrar comentando que la nómina no son solamente impuestos sobre la renta, son también disposiciones de carácter laboral. Ley Federal del Trabajo, disposiciones de Constitución, artículo 123, en este caso para el sector privado, el apartado A. Pero también es muy importante considerar lo que la ley del Seguro Social establece, lo que la ley del Infonavit establece e incluso las disposiciones de carácter local. Esto es muy importante y requiere de un estudio muy completo, requiere de un análisis también que en el Colegio de Contadores Públicos se realiza. Pues ha sido un placer estar aquí platicando contigo y será un honor volver a hacerlo en algún futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a nuestros ciberescuchas y a nuestros amigos que nos...